Quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Versículo 14. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este es Jesús el que está hablando. Él comienza su ministerio público prácticamente de esta manera, hablándole a la gente que era necesario volver su mirada a Dios, cambiar su forma de vida y creer en la palabra que Él estaba trayendo. Usted sabe que la palabra evangelio es buenas nuevas de salvación, y Él estaba trayendo esta palabra de salvación. Y arrepentirse no es otra cosa que cambiar de rumbo, ¿sí? Uno iba hacia un camino de muerte, de destrucción, alejado cada vez más de Dios. Entonces yo vuelvo mi mirada a Dios. Me arrepiento, es que vuelvo mi mirada a Dios. Es que ya dejo de vivir la vida que vivía antes para vivir una vida nueva que me da el poder del Espíritu Santo en mí. Amén. Gloria a Dios. Entonces esa fue la noticia que el Señor vino a traer, que el reino de los cielos se había acercado y que era necesario arrepentirse y creer en el evangelio. Sin lugar a dudas, nosotros tenemos una maravillosa noticia para compartir con la gente. Tenemos la mejor noticia para compartir con la gente. ¿Saben una cosa? Estaba leyendo, hace un tiempo atrás, yo recibí por correo electrónico una encuesta, por ser pastor, una encuesta que alguien se encargó de llevar a un libro, plasmar esa encuesta en un libro. Creo que hubo en Argentina más de 5.000 entrevistas para lograr sacar conclusiones con respecto a esa encuesta que se hacía. Alguien escribió, una mujer, una hermana en la fe, escribió un libro. Según las encuestas que ella pudo constatar a lo largo de esas 5.000 encuestas que hizo, los resultados, da de que de 5.000 personas, supuestamente todas cristianas, uno no tiene el libro de la vida, ¿no? No tiene el libro de la vida, pero supuestamente son todas personas cristianas. De esas 5.000 personas, 1.000, y estoy hablando en la mayoría de los casos pastores, tienen graves problemas de depresión, angustia, desánimo, sobre todo y cuestiones psicológicas, problemas psicológicos. De 5.000, un 20%. De cada 10 pastores, 2, con problemas psicológicos, problemas psíquicos, ¿sí? Que no necesariamente tienen que ver con la salvación, es decir, con perder la salvación. Estamos hablando de gente que tiene circunstancias complicadas. Yo pensaba, al ver estas encuestas, ¿cuánto puede pasar por la vida de un creyente nominal, vamos a decir así, nominal? ¿Cuántas circunstancias pueden estar pasando por la vida de alguien
que conoció a Cristo, está congregándose, está, en fin, acercándose a Dios. Es algo que tenemos que lograr, que esos números cambien, ¿no? Para bien, por supuesto. Ahora, la promesa de Dios es que si yo me acerco a Él, yo voy a encontrar vida. Jesús expresó esto: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y yo sé que cuando me acerco a Dios, hay cosas que comienzan a cambiar en mi interior. Cuando yo me acerco a su presencia, empiezan a cambiar cosas en mi interior. Ahora usted va a descubrir, por ejemplo, yo quiero que ahora vamos a ver un poquito la historia sobre el llamado de Moisés. Y vamos a ver algunas cosas que pasan en la vida de Moisés. Algunas cosas que tienen que ver con lo que él vivió al momento de ser llamado por Dios. El apóstol Pablo es una persona totalmente diferente. Porque Pablo, Saulo de Tarso, era una persona que estaba haciendo lo suyo. Él perseguía a los cristianos, recibía cartas de los sumos sacerdotes para llevarlos presos, cautivos, para llevarlos a la muerte, a los hermanos, ¿no es cierto? Y cuando él iba por el camino a Damasco, dice que un resplandor de luz del cielo lo rodeó, él cayó a tierra y el Señor comenzó a hablar con él y lo llamó. Lo llamó a servirlo. Dios lo llamó a servirlo. Y lo llama a una vida nueva. Él se aparta luego de ese tiempo, de estar un tiempito ahí con los apóstoles, él se aparta y dice que está como 13 años, 14 años, si mal no recuerdo, apartado con el Señor y recibiendo del Señor todo el caudal de revelación que después, a lo largo de los años, él comienza a plasmar en las cartas y que hoy para nosotros son motivo de inspiración, ¿no es cierto?, de enseñanza. Aprendemos un montón a través de la vida del apóstol Pablo y de las escrituras que él dejó. Entonces quiero que me acompañe un momento al libro de Éxodo. Al libro de Éxodo, y quiero que vea conmigo el capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3, segundo libro de la Biblia. Ahí vamos a leer algunas cosas de estos textos. Quiero que vea que dice la Escritura que él estaba apacentando las ovejas de su suegro y que llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios que se llamaba Horeb. Éxodo capítulo 3, versículo 1 leí. Ahora dice que Dios se le apareció, el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Entiende cuál es la imagen aquí? Él ve que la planta está llena de fuego, rodeada de fuego, pero no se hace ceniza. Algo está pasando, algo raro está sucediendo. Entonces él se va a acercar. Y desde ese lugar Dios habla con Moisés y lo llama. Versículo 7. El versículo 6 dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios se identifica. Entonces dice que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Sí? Tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7. Dice luego que Jehová le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores o de los que les cobraban los impuestos, he conocido sus angustias, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Hasta ahí, ahora hasta ahí.
La imagen es esta. El Señor se aparece en la zarza, hay un fuego que se ve sobre esa rama, una planta del desierto, pero no se hace cenizas. Y Moisés dice, esto es algo raro, esto es algo que no es natural que pase esto. Voy a ver qué pasa. Y ahí Dios le comienza a hablar y lo llama. Y fíjense qué interesante. Dice aquí la Escritura, en el versículo 7, he oído, he conocido, he descendido y los voy a sacar. Esas son las cosas que Dios le dice a Moisés. Es Dios el que está actuando a favor del pueblo que está en la esclavitud. ¿Sí? Es Dios el que está actuando a favor del pueblo que está en la esclavitud. Los quiere sacar de ese lugar. Ahora, versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Acá comienza la historia del llamado de Moisés. Porque la primera pregunta que él le hace a Dios es esta. ¿Quién soy yo para ir a sacar al pueblo de la esclavitud? ¿Sí? O sea, Moisés está viendo su propia condición y pensando que él no es suficiente para llevar la tarea adelante que Dios le está encargando. Porque miren lo que dice, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahora miren la respuesta de Dios. Ve, porque yo estaré contigo. ¿Sí? Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Bueno, está bien, vos vas a venir conmigo, perfecto. Ahora, versículo 13. Moisés le dice a Dios, yo llego allá y le digo que el Dios de vuestro padre me envió, y si me preguntan, ¿cuál es el nombre de ese Dios? ¿Qué les voy a responder? Otra traba que le quiere poner Moisés a Dios, ¿no? O sea, él está encontrando excusas para todo. Primero, ¿a mí me llamas? Segundo, ¿y quién me envía? ¿Qué le digo a ellos? ¿Cómo me? No entiendo. Bien, Dios le dice, decirle que el Dios de Israel te ha encontrado, yo soy, es el que te envía, yo soy, Yahweh, y versículo 14, ve, reúne a las naciones de Israel y decirle esto, Jehová, el Dios de vuestros padres, me encontró, yo los he visitado y he visto lo que sufren en Egipto y los voy a sacar de la aflicción. Palabra más, palabra menos es lo que le está diciendo, ¿no es cierto? Bien. Capítulo 4. Capítulo 4. Entonces, Moisés respondió diciendo, ¿qué cosa? ¿Sabés lo que pasa? Que yo voy a llegar allá y la verdad es que ellos no me van a creer. O sea, él ya estaba predisponiéndose mal para ir a hacer la tarea, porque primero, bueno, a mí me venía a llamar. Segundo, ¿quién me envía? Y ahora cuando dice, sí, pero no me van a creer. Hoy al abrir la reunión el pastor Pablo hablaba de lo que estuvo siendo burlado Noé durante 120 años, construyendo el arca. Y todo el mundo decía, mirá, loco, aquel, lo que está haciendo, qué bárbaro. Hay gente que invierte plata en cosas que no sirven para nada, alguno habrá dicho. Sin embargo, él estuvo y perseveró en la tarea. Ahora, Moisés dice, sí, ¿sabés lo que pasa? Que cuando yo llegue allá, ellos no me van a creer.
No sé si usted alguna vez le pasó, ¿no? Que dice, no, mi primo es más duro que una piedra. No, mi cuñado, no, a ese no le vas a hablar del Señor porque es un demonio. ¿O no? ¿No lo ha dicho usted a algún familiar alguna vez? No, mi suegro, ¡puf! Escucha hablar del Evangelio y se pone re loco. No es que usted a lo mejor durante mucho tiempo habló de esa manera diciendo, no me van a creer. No me van a creer. ¿No le ha pasado? Y usted dice, uy, no, vos no sabés lo que es ese barrio. Ese barrio es durísimo. Ese barrio es durísimo. La gente no escucha. Cuando usted tiene que ir a determinado lugar o va a predicar a determinado lugar, no, en ese lugar no te metas, no, allá. No, yo creo que nos pasa a muchos, hermanos, predisponernos mal. Y le doy una cosita más aquí. Versículo 2, 4:2, Éxodo 4:2. Y Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, ¿qué cosa? Una vara. Ahora, mire el capítulo 4, pero el versículo 20 cuando termina. Dice, tomó también Moisés, ¿qué cosa? 4:20. La vara de Dios en su mano. Ahora ya no es más de Moisés, ahora es de Dios. ¿Está? Porque ahora Dios ha tomado esa vara insignificante para hacer señales en la tierra de Egipto. Pero lo va a usar ¿a quién? A Moisés. Bueno, sigue la historia de Moisés y Dios. Capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Sabe que aquí Moisés está mirando su condición, pero está menoscabando a Dios también? Por su propia manera de verse a sí mismo. Porque él no puede ver a Dios actuar. Si para Dios no era imposible arder sobre una zarza y no quemarla, ¿cuál sería el problema de hacer otro montón de cosas en la vida de él y en la vida de los que estaban alrededor? Lo que pasa que es lógico, él está empezando a conocer el poder de Dios. Él está empezando a verlo a Dios actuar y está como queriendo meterse cada vez más, a lo mejor en aguas profundas, pero trata de decirle a Dios, mire cómo termina la historia. Capítulo 4, versículo 13. Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debas enviar. ¿Sabe qué le dice el Señor? Le erraste, Señor, conmigo. Le erraste conmigo. No me tendrías que elegir a mí. ¿Por qué no te fijas si hay otro que pueda ir en lugar mío? Yo no me siento capacitado. Lo cierto es que Dios capacita a los que envía. Amén. Dios no llama a gente capacitada. Dios capacita a los que envía, a los llamados. Gloria a Dios. Esta es la historia con la vida de Moisés. Lo que yo le quiero decir es que si queremos encontrar excusas para servir a Dios, siempre las vamos a encontrar. Siempre las vamos a encontrar. Somos expertos, los seres humanos, en deslizarnos por el costadito, en buscarle la vuelta para no tomar un compromiso verdadero con Dios. Somos expertos. Vio que cuando Dios lo ve, va al huerto y está Adán, y dice, ¿dónde estás, Adán? Y entonces Adán le dice, me escondí porque estaba desnudo. ¿Desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? La Biblia dice que él antes estaba desnudo con su esposa y no se avergonzaban. Entonces, ¿qué dijo? La mujer que me diste. Y la mujer cuando le dice, ¿qué hiciste? La serpiente.
Enseguida se sacaron el lazo de encima, porque es nuestra manera de ser. El miedo lo paralizó. A Adán, a Moisés, a Jeremías cuando es llamado, el miedo lo paraliza. ¿Saben qué? Es interesante que creo que toda persona que es llamada al servicio, en algún momento tiene miedo al llamado, pero porque empieza a ver su propia condición. Porque parece como que uno dice, yo no califico para esto, Señor, yo no califico para servirte, yo todavía estoy atado a un montón de cosas, todavía me faltan un montón de cosas. Entonces ponemos excusas, como veíamos recién que ponía Moisés a Dios. No, ¿quién soy yo para ir a predicarle a ellos? Pero escuchen, él había estado en el trono de Egipto. Él había estado en la casa de Egipto. Él había estado al frente de Egipto. Y ahora tiene miedo de volver a esa tierra. Estaba entrenado, estaba preparado, conocía las costumbres, las formas de ellos para llegar a ellos. Así que creo que una de las cosas que tiene que desaparecer de nosotros es el miedo, el temor a servir a Dios. El miedo y el temor a servir a Dios. Quiero que veamos una historia que Jesús le contó a un hombre en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas capítulo 10. Ahí vamos a encontrar una historia que Jesús le cuenta a un hombre con respecto a un buen samaritano. Capítulo 10. Está hablando con un intérprete de la ley. Él le hace alguna pregunta que tiene que ver con el prójimo, con los mandamientos de Dios. Y fíjense lo que dice a partir de el versículo 33. Lucas 10, 33. La primera palabra es pero. Este pero es bueno de Dios. Este pero de Dios es bueno. Miren, usted lea los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. El capítulo 5 empieza con un pero. Pero Ananías y Zafira quisieron engañar a los apóstoles y perdieron la vida los dos. Pero, ¿sí? Usted habla de alguien y dice, ¿qué tal es? Oh, una persona bárbara, la verdad, que muy buen trabajador, una buena persona. Pero con eso borré todo lo anterior para poner y hacer valer esto. Este pero de Dios es bueno, porque acá dice, pero un samaritano. ¿Sabe una cosa? Los judíos y los samaritanos no se amaban, no se querían. Eran totalmente enemigos uno de los otros. Usted recuerda que cuando Jesús está con la mujer samaritana en el pozo, le dice, ¿cómo vos siendo judío me hablas a mí que soy una mujer samaritana? Porque era costumbre entre ellos no hablarse o tratarse mal. De una era que iban a los piñas. Claro. Porque, ¿vos qué sos? Yo soy judío, vos, yo samaritano. Listo, chao, se terminó la historia. Era una guerra a muerte que había entre ellos. Y acá, quien cae es un hombre, supuestamente como venía de Jerusalén, supuestamente era un hombre judío. ¿Quién lo atiende? Un samaritano. El enemigo. No sé si usted vio un videíto que andaba circulando por ahí, donde a un hombre se le pincha una cubierta y pelean, y el hombre, uno de ellos lo bendice y qué sé yo, y en la ruta se le pincha la cubierta y el otro lo ayuda. El único que para en la ruta a darle una mano,
es ese mismo que a él lo había insultado hace un rato atrás. Y bueno, y terminan, no lo miré todo porque supuse cuál era el final. Pero es así, alguien que, acá el samaritano dice que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. ¿Se da cuenta? Fue movido a misericordia. Esto es lo primero que tiene que pasar en nuestro corazón. Cuando vemos a alguien que está perdido, que no conoce al Señor, que no sabe qué hacer con su vida, ser movidos a misericordia. Dice que acercándose vendó sus heridas, les echó aceite y vino y lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Y al otro día, cuando se iba, sacó 2 denarios, le dio al dueño del mesón y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, hizo todo por este hombre. ¿Cómo logramos nosotros tener el corazón del samaritano? Vio que hay colegios que se llaman el buen samaritano, alguna iglesia puede llamarse el buen samaritano, porque era un ejemplo de amor y de servicio. Tenemos que conocer la mente de Dios para entender lo que significa ser misericordioso y amoroso. Hace un tiempo atrás, hablando con alguien, me decía, me despierto por la noche con un dolor en el pecho y como que el Señor lleva a esa persona a orar e interceder por los perdidos. Y digo, Dios está poniendo en tu corazón su corazón. Dios te está haciendo conocer lo que Él siente por alguien que se pierde sin Cristo y sin esperanza. El Señor te está compartiendo su dolor por el perdido, por el que no tiene a Cristo, por el que irremediablemente se va a perder si no somos los buenos samaritanos que le alcanzamos el mensaje. Entonces necesitamos conocer el corazón y la mente de Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. No es que un día la vamos a tener, es que ya está en nosotros. Y debemos entender esta verdad, hermanos. ¿Y cómo hago yo para comprender que tengo la mente de Cristo? ¿Cómo hago? Bueno, ante determinada circunstancia que te pase y no sepas qué hacer, decirle al Señor, Señor, ¿qué harías vos en este caso? Y algo va a venir a tu corazón que viene de la mente de Cristo para que vos hagas lo que tengas que hacer. La persona puede venir a tu casa, golpearte y decirle, no tengo trabajo, no tengo dinero, estoy pasándola mal. Bueno, anda tranquilo que nosotros vamos a orar, yo voy a ponerlo en la iglesia en intercesión. No, querido, tomá, o andala a la cena y busca cosas y dale. Ser movido a compasión por aquel que no tiene. Estaba mi nieto en casa. Y entonces fui a buscar unas cosas a la alacena por una mujer que vino a casa, embarazada. Y estaba juntando cosas y agarro un paquete de chocolinas. Y le digo, ¿te gustan las chocolinas? Sí, pero dásela igual, me dijo. Digo, porque eso iba a hacer yo. O sea, actuar misericordiosamente, ¿entiende? La otra cosa es que para ayudar a alguien a conocer la verdad, para acercar a alguien a la verdad, debemos tener siempre las motivaciones correctas. Las motivaciones correctas. La Biblia dice que el Señor no necesitaba que nadie le dijera lo que había en el corazón del hombre porque Él conoce el corazón del hombre. Hermanos, cuando hablo con alguien que no, por ahí viene la primera vez a verme, no sabe qué decir, yo digo, mira, yo quiero que vos tengas la certeza de que podés hablar tranquilo, que no me voy a poner colorado por nada. Porque a lo largo de los años que uno sirve a Dios, escucha las cosas más variadas, las cosas más tristes, más dolorosas, más horrendas que puede escuchar de un ser humano. Entonces nada me va a hacer poner colorado, habla tranquilo, habla tranquila. Porque
Esa tiene que ser mi motivación, que la persona salga de ese lugar libre de lo que ha venido trayendo durante tal vez toda su vida. La motivación correcta. Es necesario que haya un corazón sin ataduras en quien está dando, en quien está dando, en quien está ministrando, un corazón sin ataduras. Es necesario ir a donde la gente está también. Cuando uno, por ejemplo, me acuerdo que una vez habíamos ido con los chicos, estábamos en otro ministerio y habíamos ido con los chicos a evangelizar. Y fuimos a una plaza donde nos entregamos tratadito entre nosotros mismos, no andaba ni el gato. ¿Se da cuenta? Usted tiene que ir a llevarle el evangelio a la gente donde la gente está. Si usted va a la placita que está allá, a la rotonda que está a la entrada de la bahía, no anda nadie. Entonces tendría que venir a la plaza del centro, o buscar una plaza donde los chicos se vayan a jugar. Hay que ir donde la gente está. No, yo a la casa de mi familia no voy más, no me junto más con ellos, ¿eh? No, son todos incrédulos. ¿Y? No, pero vos no sabés, fuman todo, fuman, toman todo el día. ¿Y? Pero ellos son muy boca sucia. ¿Y? ¿Quién lo va a cambiar? ¿Vos o el Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo que va a cambiar a esa persona? Tener oídos para escuchar. Tener oídos para escuchar. Mire lo que dice Santiago capítulo 1. No pierda Lucas, no pierda el texto de Lucas, búsquelo, después se lo doy de vuelta. Pero mire lo que dice Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, ¿a quién le habla? ¿A quién le habla? A los hijos de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Para airarse, para enojarse. O sea, como dijo alguien, el Señor nos dio una sola boca y dos oídos. Una sola boca y dos oídos, para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Porque a veces, cuando alguien nos comienza a hablar, nosotros no lo dejamos terminar y ya estamos dando nuestra opinión. Somos como el Facebook, cuando usted pone ahí, va a poner ahí que sea una letra y ya le está tirando cosas. ¿No? Entonces, no. Tiempo para que la persona se explaye, cuente su historia, hable. Es necesario un oído dispuesto a escuchar, ser misericordioso y paciente. Aprender a curar las heridas, mis hermanos. Yo soy un convencido de que el Ministerio de Sanidad Interior es un ministerio precioso en el cual mucha gente ha recibido sanidad y liberación de muchas cosas. Algunos hablan contra la sanidad interior porque dicen eso es psicología. Y bueno, con la mente se trabaja, claro. Claro que atendemos parte de la mente. Eso es la psicología, ¿sí? Algo hacemos. Pero también a través de la administración de la palabra se trabaja la palabra de Dios opera en el espíritu de la persona que escucha. Y es libre por las cosas que escucha de la palabra de Dios. Aparte otra cosa, yo digo, hay cosas que no están en la palabra explícitas, pero sí hay cosas que Dios ha mostrado que son reales. Y esas cosas valen, son válidas, ¿entiende? Son cosas que son válidas. Porque es cierto que cuando uno viene a Cristo, ¿qué dice la Escritura? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Entonces, si vos viniste a Cristo y todo eso yo, listo, se terminó. Aquello ya está, se terminó. No, nosotros nos damos cuenta de que sí, claro, fue perdonado el pecado, fue a lo mejor, pero hay cosas que todavía están ahí, que molestan y perturban, y hay gente que hace 20 años que está en el Evangelio y sigue atado a cosas que tuvo cuando era niño. Y eso lo hace el Espíritu Santo, de traer libertad a una persona de aquellas cosas que pasaron cuando eran niños. Esa libertad la trae el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Entonces, es necesario curar las heridas, vendarlas para que no se haga infección, guardar el alma y el corazón de la persona. Yo digo que cuando usted escucha a alguien hablar de las cosas que le pasan, esas cosas tienen que morir en usted. ¿Escuchó que hace poco los científicos descubrieron un agujero negro? ¿Pudieron fotografiar un agujero negro en el espacio? ¿Sabe a cuánto está ese agujero negro de distancia de acá? ¿Escuchó más o menos? Era 55 billones, no millones, billones de años viajando a la luz. O sea, usted se sube al colectivo hoy, ¿no? Y tiene que viajar 300.000 kilómetros por segundo, 55 billones de años. Poquito lejos queda, ¿no? Tantito separado de acá. Bueno, ese agujero negro se traga todo lo que está alrededor. Agarra una galaxia, no se sabe dónde va a parar eso, no se sabe nada, eso todavía no descubrieron cómo es. Lo bueno es que Dios sí sabe para qué lo hizo y por qué está ahí, y qué es lo que se traga y a dónde va a parar, ¿no? Él lo sabe. Entonces, escuche, usted tiene que ser un agujero negro, ¿está? Un agujero negro donde todo lo que va a parar ahí desaparece. No sabes lo que pasa, hermano. Estuve atendiendo a una persona que tiene tanta... Ay, yo no sé, mira, te voy a contar para que ores. No. Usted lleve eso a los pies de Cristo. Si usted no lo puede resolver, hable con alguien que sepa que lo puede resolver, hable con alguno de los pastores, de los ministros, hable y diga, no me da, no sé. ¿Puedo hablar con alguien? ¿Me dejas que yo hable con alguno de los...? Sí, bueno. Pero usted tiene que aprender a que usted tiene que morir en usted lo que usted se le habla, se le dice. Le va a servir en su anuario personal para que usted aprenda por qué algunas personas están en la condición en la que están. Por qué algunas personas viven de la manera que viven y llegaron a vivir las cosas que vivieron. Bueno, usted descubre a lo mejor al escuchar a esa persona. Entonces usted tiene que aprender a ser confidente, llevar todo eso a la presencia de Dios. Eso es curar las heridas, vendarlas para que no se haga infección. La Biblia dice que el Señor dará palabras de amor al cansado. Dice que Él no va a quebrar la caña cascada ni el pábilo que está humeando. Por el contrario, Él por amor va a revivir eso. Y cada uno, o sea, sabe que nosotros no debemos ponernos en el lugar de jueces cuando hablamos con alguien. Tenemos que aprender a que esa persona necesita ser restaurada. Necesita ser restaurada. Entonces tenemos que aprender a escuchar. Cada uno de nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Aleluya. Necesitamos ministrar bajo la unción del Espíritu Santo. Dice la Escritura aquí en donde está la historia del samaritano que él, aparte de curar las heridas, le echó aceite. Le echó aceite. Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. El vino en la palabra de Dios es gozo, es alegría. Él le echó aceite y les echó vino. Entonces necesitamos ministrar la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Enseñarle a la persona cómo llegar al altar de Dios, cómo correr a la presencia de Dios, cómo aprender a acercarse a Dios. Le podemos dar nuestra propia experiencia. Podemos brindarle
ayuda, yo quiero, permitime que yo puedo venir la semana que viene y tenemos un momentito para orar. Hablamos y oramos, me contás cómo te fue esta semana, vamos a ver si notaste cambios, si hubo cosas que fueron para bien. Indagar sobre la persona es necesario. Tenga en cuenta que Josué siempre estaba al lado de Moisés. La Escritura dice que cuando Moisés subió al monte a orar y estuvo 40 días en la presencia de Dios, cuando él descendió, Josué estaba ahí. Yo creo que él se mandó los 40 días de ayuno también. Y volvió Moisés y quebró las tablas de la ley, y cuando subió al monte otros 40 días más, ahí estaba Josué. Y la Biblia dice que él comenzó siendo servidor de Moisés y terminó siendo servidor de Dios, porque creció y se expandió su ministerio. Gloria a Dios. Entonces es necesario llevarlos a la presencia de Dios, motivarlos, fortalecerlos, levantarlos, separarlos de aquellos lugares que los tenía en peligro, separarlos de esos lugares que los hacían peligrar en su vida espiritual, alejarlos de aquellas cosas que los hacían caer una y otra vez. Esto también tiene que ver con cortar con el pasado, con amistades peligrosas. Esto tiene que ver mucho con sanidad interior, mi hermano. Aquí dice la Escritura que el hombre lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. También es necesario que, por ejemplo, a una persona, ahora Dios mediante pronto, vamos a comenzar a trabajar en células. Y creemos que va a ser un tiempo de bendición y de crecimiento y de desarrollo de la iglesia. Es lo que deseamos. ¿Sí? Entonces usted tiene que llevarlo a una célula. Usted tiene que llevar... ¿No quiere ir a la iglesia el domingo? No, vos sabés que no. Bueno, venite a la célula que vamos a hacer en la casa de fulanito de tal. Acá tienes con la dirección. Entonces, acercamos a la persona. De alguna manera se acerca a un núcleo donde la presencia de Dios se mueve, donde está el Espíritu Santo de Dios, y algo va a suceder con esa persona. ¿Amén? Tenemos que acercarlo a un lugar donde pueda servir. E invertir en esa persona. A veces yo digo que es necesario invertir. A veces, bueno, mira, te pago el remis, te pago el taxi, te vengo a buscar a tu casa, no hay problema, yo te vengo a buscar. Hermano, esa generosidad de alguna manera le va a ser retribuida a usted. De alguna manera le va a ser retribuida a usted. Porque Dios no es deudor de nadie. No es deudor de nadie. Gloria a Dios. Quiero terminar recordando lo que Dios dijo. He visto la aflicción, he oído cómo los tratan, he conocido su dolor, he descendido para ayudarlos y hoy vengo a sacarlos de la esclavitud. ¿Por qué Dios lo hace, mi hermano? ¿Por qué Dios lo hace? De puro amor. Esa es la respuesta. Porque Él nos ama con un amor que no se puede medir. Yo no puedo sondear el amor de Dios, no puedo sondarlo, no puedo decir es tan de esta medida. No hay manera de medir el amor de Dios. ¿Escuchó lo que les decía recién del agujero negro? Dios es mucho más grande que eso. Dios es mucho más grande que eso. Entonces yo tengo que entender que tengo que darle a la gente lo que hay de Dios en mí. Es necesario compartir lo que tengo. Cuando yo vuelco esa agua de Dios en otra persona, Dios comienza a echar nueva. No sé si le ha pasado a usted que dice, vos sabés que
Oh, hacía rato que no le hablaba a alguien y el otro día me encontré con una persona, empezamos a hablar y se dio, viste, del Evangelio, entonces yo le prediqué a Cristo. Ay, qué bien que me sentí, claro, porque usted está cambiando el agua, mi hermano. No se le llena de mosquitos. ¿Vieron que dice que hay que descacharrar? Que hay que descacharrar para que no venga el dengue. Bueno, descacharre un poquitito acá adentro, que saque agua, cambie el agua, ponga agua nuevo, deje que dé a los demás, bríndele a los demás, háblele a los demás. No sé si fue el hermano Raúl que dijo, no quiero preguntarle cuánto hace que no le habla a alguien del Señor, a alguien, no le quiero preguntar. Pero haga ese esfuerzo. Póngase esta semana a orar por alguien. Tiene 3 días, 4 días hasta el jueves para traerlo el viernes y que conozca la verdad, que pueda conocer la palabra. Y bueno, no, el viernes no pudo porque el viernes salió, porque el viernes justo se le ocurrió comer un asado el día Viernes Santo. Entonces, bueno, dije lo que coma el asado, pero el domingo lo traigo, el domingo viene, el domingo va a estar. Bueno, insista con amor, Primero, golpeo las puertas del cielo, luego golpeo las puertas de ese corazón para que conozcan la verdad. Amén. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios.